Regla 2. Su conversación, modo de vida, debe ser observada y diligentemente seguida en la medida en que él camine en los pasos de Jesucristo. Textos bíblicos de prueba. Primera de Corintios 4:16. Os ruego pues que me imitéis. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Primera de Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Que una conversación ejemplar, una vida visible de santidad, haya sido siempre requerida en los dispensadores de las cosas santas, tanto bajo el Antiguo como bajo el Nuevo Testamento, es evidente. Los gloriosos vestidos de los antiguos sacerdotes ministrantes, la solidez e integridad de sus personas, sin mancha, imperfección o defecto, el Urim y el Tumim, junto con muchos otros ornamentos, aunque eran tipos primitivos de Jesucristo, mostraban con claridad la pureza y santidad requeridas en los administradores mismos. Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. En el Nuevo Testamento, el brillo de su luz en buenas obras es eminentemente exigido. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto no solo para que no se dé ocasión de tropiezo en los caminos de Dios y en su adoración administrada por ellos, como sucedió en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 2:7. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y también en el Nuevo Testamento, Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sino también para que los que están fuera sean convencidos, como enseña Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, y para que las iglesias sean dirigidas en la práctica de toda la voluntad y mente de Dios revelada por medio de ellos, como lo muestran los pasajes. La vida de un pastor debe ser una predicación viva. Los sermones deben practicarse tanto como predicarse. Aunque los obreros de Noé construyeron el arca, ellos mismos se ahogaron. Dios no aceptará la lengua cuando el diablo tenga el alma. Jesús hizo y enseñó, como dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si un hombre enseña rectamente pero camina torcidamente, caerá más en la noche de su vida de lo que edificó en el día de su doctrina. Ahora bien, para la consumación de la vida ejemplar de un ministro, se requiere que el principio de ella
sea la vida de Cristo en él. Conforme a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. De modo que, habiendo enseñado a otros, él mismo no sea reprobado, como advierte 2 de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debe tener un entendimiento espiritual, y la luz dada por Dios para ser introducido en el consejo divino, el cual debe comunicar a los demás, como las Escrituras enseñan. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Primera de Corintios 12:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 12:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y que su curso de vida sea singular, tal como enseña Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Para tal vida, se requieren muchas eminentes cualificaciones personales y deberes de conducta, conforme a 1 de Timoteo 3:6. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y Tito 1:6-9. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Su propósito debe ser ejemplo para la gloria de Dios, como dice 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así debe ser el curso general de su vida y el fin de su fe debe estar siempre ante sus ojos. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y en cuanto a sus debilidades, aunque verdaderas y que se manifiestan por las múltiples tentaciones a las que están expuestos en estos días, o que les son impuestas por el celo de sus adversarios que contienden contra ellos, deben ser cubiertas con amor, conforme a Gálatas 4:12-13. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho.
pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y así harán los más piadosos, cuando consideren con conciencia que aún las vidas de sus maestros son una ordenanza de Dios, dadas para su consuelo y fortalecimiento en medio de las tentaciones, y como provocación hacia la santidad, el celo, la mansedumbre y el autonegación.